La dirección espiritual, tomado de Antonio Rollo Marín, Teología de la Perfección Cristiana. Nociones previas. Naturaleza de la dirección espiritual. Por dirección espiritual se entiende el arte de conducir las almas progresivamente desde los comienzos de la vida espiritual hasta las cumbres de la perfección cristiana. Examinemos un poquito la definición. A. El arte. Empleamos esta expresión en un sentido puramente metafórico. En realidad, la técnica de la dirección espiritual constituye una verdadera ciencia práctica que, bajo la dirección de la prudencia sobrenatural, tiene que aplicar el caso concreto planteado por la psicología especial de una determinada alma, los grandes principios de la teología dogmática, moral y ascético-mística. Pero hablando en lenguaje metafórico, bien se la puede considerar como un arte, toda vez que teniendo por finalidad levantar hasta el cielo una especie de edificio sobrenatural, según la bella metáfora de San Pablo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Realiza en cierto modo la recta ratio factibilium, que es el objeto propio del arte. B. De conducir a las almas. La dirección espiritual es eminentemente dinámica, orientadora. Tiene por objeto señalar a las almas al verdadero camino para llegar a la unión con Dios. Ese camino deberá recorrerlo el alma indudablemente, pero incumbe al director trazarle la ruta que deberá seguir en cada momento de su vida espiritual. No se trata de empujar, sino de conducir suavemente, respetando la libertad de las almas. C. Progresivamente. El caminar debe ser firme y sin rodeos ni desviaciones, pero también sin saltos ni precipitaciones imprudentes. El director debe conducir al alma gradual y progresivamente, no exigiéndole en cada momento más de lo que el alma pueda dar de sí con arreglo a las gracias que Dios vaya derramando sobre ella. Confrontar San Mateo capítulo 23 versículo 4. D. Desde los comienzos de la vida espiritual. La dirección espiritual debe comenzar inmediatamente que el alma, bajo el impulso de la gracia, se decide a emprender el camino de la perfección cristiana. En todas las etapas de ese camino hay infinidad de escollos y dificultades que, según la providencia ordinaria de Dios, no se podrán superar sin la vigilancia y ayuda de un experto director espiritual. E. Hasta las cumbres de la perfección cristiana. Es el objetivo o finalidad misma de la dirección espiritual. El director debe orientar todas las energías del alma hacia su plena e íntima unión con Dios, o sea, hasta la cumbre de la santidad. Un director medio letrado y asustadizo, como diría Santa Teresa, que se contente con mantener a las almas en una vulgar mediocridad y no las estimule sin descanso hacia una perfección cada vez mayor, hará gran daño a las mismas
e incurrirá en una grave responsabilidad ante Dios. Confrontar con San Juan de la Cruz en la llama Can 3, número 56. Importancia y necesidad. Según el testimonio de la tradición, la dirección espiritual es moralmente necesaria para alcanzar la perfección cristiana. San Vicente Ferrer no vaciló en escribir en su famoso Tratado de la Vida Espiritual las siguientes terminantes palabras: Nunca Jesucristo otorgará su gracia, sin la cual nada podemos hacer, a quien teniendo a su disposición un varón capaz de instruirle y dirigirle, desprecia esta ayuda, persuadido de que se bastará a sí mismo y de que encontrará por sí solo todo lo que es útil para su salvación. Confrontar en San Vicente Ferrer, Tratado de la Vida Espiritual, página 2. Página de la 43 a la 44. Se prueba la necesidad moral de la dirección. Primero, por la autoridad de la Sagrada Escritura. No hay en la Sagrada Escritura ningún texto claro y terminante que aluda directamente a esta cuestión, pero lo insinúa suficientemente en multitud de textos. Véanse, por ejemplo, los siguientes. Tobías 4:18. Sigue el consejo de los prudentes y no desprecies ningún buen consejo. Del libro del Eclesiástico, capítulo 4, versículo 10. Si uno cae, el otro le levanta, pero ay del solo que si cae no tiene quien le levante. Del libro del Eclesiástico, capítulo 32, versículo 23. No hagas nada sin consejo, y después de hecho no tendrás que arrepentirte. San Lucas, capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. De la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Somos embajadores de Cristo, pero como si Dios os exhortase por medio de nosotros. Pueden citarse, además, los ejemplos de Cornelio, enviado a San Pedro en el acta 10 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 5, y el de San Pablo a Ananías en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 6, etc. Segundo, por la autoridad de la Iglesia. La Iglesia rechazó siempre la emancipación del director, preconizada por los falsos místicos, con el pretexto ilusorio de dejar a las almas en mayor libertad bajo la acción del Espíritu Santo, y ha recomendado siempre la obediencia y sumisión a un sabio y experimentado director. Recogiendo este sentir de la Iglesia, León XIII, en carta al cardenal Gibbons, afirma terminantemente que esto ha sido siempre lo que han practicado los santos de todas las épocas y que los que rechazan esta doctrina incurren en verdadera temeridad. He aquí sus propias palabras. Añádese además que los que tratan de santificarse, por lo mismo que tratan de seguir un camino poco frecuentado, están más expuestos a extraviarse y por eso necesitan más que los otros un doctor y guía. Y esta manera de proceder siempre se vio en la Iglesia.
Esta doctrina fue profesada unánimemente por todos los que en el transcurso de los siglos florecieron por su sabiduría y santidad, y los que la rechacen no podrán hacerlo sin temeridad y peligro. Confrontar con León XIII, carta al cardenal Gibbons Testem Benevolencia del 22 de enero de 1899. Véase en De Wibert, Documenta Ecclesia Christi, Perfectionis Studium Expectantia, numeral 568. Tercero, por la práctica universal de la Iglesia. Desde los tiempos apostólicos, en efecto, aparece en la Iglesia la práctica de la dirección espiritual. Es cierto que se citan ejemplos de santidad alcanzada sin director espiritual, lo cual prueba que la dirección no es absolutamente necesaria. Pero la ley general es que al lado de las almas más perfectas se encuentra un sabio director que las inicia y gobierna hasta llevarlas a la santidad. Y a veces se establece una corriente de mutua influencia sobrenatural entre ambos. Recuérdense los ejemplos de San Jerónimo y Santa Paula, del beato Raimundo de Capua y Santa Catalina de Siena, de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, de San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal, de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, etc. Cuarto, por la naturaleza misma de la Iglesia, en la que la enseñanza y el gobierno se realizan por vía de autoridad. Nada más opuesto al espíritu del cristianismo que el buscar en sí mismo la regla de vida. Tal fue el error de los protestantes, que abrió la puerta a los excesos del libre examen y del más desenfrenado iluminismo. Quinto, por la misma psicología humana. Nadie es buen juez de sí mismo, aún presupuesta la máxima sinceridad y buena fe. Cuando se nos exponen con claridad, comprendemos mucho mejor los estados del alma ajena que los de la nuestra propia. La misma situación clara y fácil cuando se trata de los demás viene a resultar oscura y complicada cuando se trata de nosotros mismos. Y es que no podemos prescindir de una serie de factores sensibles, de imaginación, de egoísmos, de interés, de gusto y aficiones, o de escrúpulos y preocupaciones excesivas que vienen a enturbiar la claridad de la visión y a entorpecer el dictamen de la razón práctica. Corolarios. Primero, por todas estas razones aparece plenamente justificada la afirmación tajante de San Vicente Ferrer que hemos recogido más arriba. Segundo, la necesidad del director espiritual no es, sin embargo, absoluta e indispensable para todos. Si las condiciones en que tiene que vivir un alma le impiden tener la conveniente dirección espiritual, véase los aldeanos o las monjas de clausura con un solo capellán incompetente o sin espíritu apostólico. Dios suplirá con sus inspiraciones internas la falta de guía exterior, pero la dirección se hace indispensable según la providencia ordinaria de Dios para todo el que pueda fácilmente tenerla.